Te invitamos a escuchar La Buena Nueva de hoy, invaluable herencia espiritual que nos regaló el Padre Xavier Aguilar. Un llamado a la acción desde el Evangelio. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno. Estimados radiantes de Radio Monte Tabor, aquí estamos ahora. Graciela Barrow. Graciela quiere decir algo. Presentarse. Pues muchísimas gracias, Padre Xavier. Mi nombre es Graciela Barro y pues para mí es un placer el estar compartiendo ahorita de la Sagrada Palabra, ¿verdad? Es un gran honor pues el poder compartir con todos ustedes. ¿Y Kevin Orellana? Ok, buenos días, Padre. La verdad que es un gusto, un placer estar acá. Igual que Graciela, ambos pertenecemos a la comunidad Cristo Joven y de igual forma animados y gozosos para hablar aquí del Evangelio de este día. Muy bien. Graciela, como que no estaba encendido el micrófono. Sí, verdad, no estaba encendido. Pues un placer para mí. Mi nombre es Graciela Barro y es más que un honor el estar compartiendo con ustedes de la Sagrada Palabra de nuestro Señor Jesús. Magnífico. Sí. Este día nos toca leer y comentar el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 a 25. Voy a leerlo, dice así. Amén. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo eso de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús, las que había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, San Juan lo pone al principio de su Evangelio, pero los otros evangelistas sinópticos lo ponen al final, o sea, ya cerquita de la condena a muerte y crucifixión. Acompañado de sus discípulos, Jesús sube por vez primera a Jerusalén, según San Juan, para celebrar la fiesta de Pascua. Al asomarse al recinto que rodea el templo, se encontraron con un espectáculo inesperado. Vendedores de bueyes, ovejas y palomas, ofreciendo a los peregrinos los animales que necesitaban para sacrificarlos en honor a Dios. Cambistas instalados en sus mesas, traficando con el cambio de monedas paganas por la única moneda oficial aceptada por los sacerdotes en el templo. Jesús se llena de indignación. El narrador describe su reacción de manera muy gráfica
Con un látigo saca del recinto sagrado a los animales, vuelca las mesas de los cambistas, echando por tierra sus monedas y grita: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Jesús se siente como un extraño en aquel lugar. Lo que ve en sus ojos nada tiene que ver con el verdadero culto a su Padre. La religión del templo se ha convertido en un negocio donde los sacerdotes buscan buenos ingresos y donde los peregrinos tratan de comprar a Dios con sus ofrendas. Jesús recuerda seguramente unas palabras del profeta Oseas, que repetirá más de una vez a lo largo de su vida. Así dice Dios: yo quiero amor y no sacrificios. Aquel templo no es la casa de un Dios Padre en la que todos se acogen mutuamente como hermanos y hermanas. Jesús no puede ver allí una familia de Dios que quiere ir formando con sus seguidores. Aquello no es sino un mercado donde cada uno busca su negocio. No pensemos que Jesús está condenando una religión primitiva pero evolucionada. Su crítica es más profunda. Dios no puede ser el protector y encubridor de una religión tejida de intereses y egoísmos. Dios es un Padre al que solo se da culto trabajando por una comunidad más humana, solidaria y fraterna. En el Evangelio, quisiera fijarme sobre todo en estas frases. Después de la descripción que hace, ¿verdad?, de lo que se encontró ahí, Jesús se indignó y hace por lo que hemos leído, ¿verdad?, en el Evangelio, y dice estas palabras: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Yo quisiera fijarme en lo que está detrás de esto. Habla Jesús de la casa de mi Padre, pero se refiere al templo de Jerusalén, ¿verdad? Sí, correcto. El templo de Jerusalén era para los judíos, pues, el sitio donde estaba Dios en medio de ellos. El símbolo, ¿no? El templo precisamente era el símbolo de que Dios estaba con aquel pueblo. Y ellos hablaban, sí, de que la casa de Dios, incluso aquí dice, la casa de mi Padre. Dios que quiere habitar con los humanos, los seres humanos. Aquí, en aquel caso, concretamente el pueblo de Israel, porque era el pueblo elegido para comenzar el proceso de la redención y la nueva alianza, ¿no? Bueno, y el templo pues debería ser un sitio sagrado, Sí. un sitio donde todo hablara de Dios y se honrara a Dios, ¿no? Pero aquello era un mercado, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Sí. Es el problema, ¿no? Sí. Sí, cuando les sugiere algo esto, pues me hace una señal para dar la palabra, ¿verdad? Bueno, bien. Y más adelante va a hablar de que cuando le piden que les diga que con qué autoridad hace aquello de sacar a los mercaderes del templo, ¿no? Les responde con esta frase: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y hay un comentario también ahí que dice, decía esto, los discípulos, ¿no?, comentan que se refería al templo de su cuerpo. Se decía, destruyan este templo. Fíjense que llama templo a su cuerpo. A su cuerpo. Porque aquí hay algo, ¿no?, importantísimo. Y
la casa de Dios, según se creía, era el templo, ¿verdad? Ujú. O sea, el templo de Jerusalén había sido como la casa o el sitio de la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Pero luego se refiere a sí mismo, a su cuerpo. ¿Qué es el Refiriéndose que es templo? es el templo. Esto es este templo, mi cuerpo. Sí. Claro, Padre, así como usted comenta, ¿verdad? Si lo vemos, el templo solamente es un signo, así como lo enfoca Jesús, ¿verdad? Es como un signo. Pero en verdad nosotros podemos tener muchas iglesias, ¿verdad? Y todo, y podemos tener templos grandísimos. Pero el templo solo son 4 paredes. Sí. Entonces, quienes en realidad hacemos de la iglesia parte somos nosotros, somos las personas. Y nuestro templo también es aquel que mora, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Así como lo dice en la Biblia también. Sí. Y creo que esa es como que la mayor indignación de Jesús. No solo ver que destruyen la casa de su Padre, sino también no poniendo de su parte por tal de cambiar, o si Sí. no se ve en la misma actitud. Sí, Kevin. Sí, Graciela. sí, es interesante el poder escuchar eso. Y así como decía Kevin, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro propio cuerpo. Y es indignante si a Jesús, digamos, le indignaba hace tiempo eso. Ahora en día nosotros vemos cómo la situación en nuestro país y en todos los países, cómo atentamos contra nuestro cuerpo, cómo atentamos contra nuestro hermano, cómo atentamos contra todas las personas por tantas cosas que hacemos. No solamente atentar es matar, sino que atentar con nuestras palabras. Y ahí estamos atentando con el templo más importante que somos nosotros. Como decía Kevin, una iglesia son paredes en sí, son paredes, pero el templo más importante somos cada uno de nosotros. Y eso es lo que le indigna a Jesús, cómo nosotros hemos convertido nuestro propio templo en un mercado, en algo lleno de basura. Diría nuestro propio templito, Sí, digamos, cabal, para nuestro propio templito. distinguir entonces de que Jesús es propiamente el nuevo templo de Dios en el mundo, Amén. ¿no? Ujú. Para el pueblo de Israel era el templo de Jerusalén, ¿verdad? Correcto. Eso fue. Ujú. Pero lo habían convertido en un mercado, En un ¿verdad? mercado. O una cueva de ladrones, como Sí. porque era que era un negocio, ¿verdad? Sí. Y negocio para los que servían al templo, para los cabal. sacerdotes, toda la curia, digamos, de entonces, ¿no? Sí. Bueno, y Sí, creo, sí, Kevin. Padre, también, no sé, en otro pasaje de la Biblia, creo, no recuerdo muy bien ahorita, se menciona, ¿verdad?, que si nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, porque todos formamos un solo cuerpo, ¿verdad?, Sí. y que es la iglesia, abonando a lo que decía Graciela, de que si todos somos parte de ese templo de Jesús, qué complicado es vernos divididos también. Y eso tal vez fue un motivo también para que Jesús se enojara. ¿Por qué? Porque menciona que unos estaban comercializando gallinas, no sé, aves, ¿verdad? De todo ahí. Palomas, ¿verdad? Cambiando ahí dinero, ¿verdad? ¿Qué sé? Ovejas también. Ovejas. Qué sé yo, ¿verdad? Y bueyes, ¿no? Ajá, Bueyes. entonces es como que cada quien jala por su lado. Sí, Entonces no debe de existir esa división principalmente. sí. Muy bien. Pero quisiera volver a lo del templo, porque creo que ahí hay un contenido muy importante. Sí. Vamos a remontarnos un poquito atrás, ¿verdad? Ajá. Primero, Dios es invisible, ¿verdad? Sí. Porque es espíritu puro. Y nosotros, seres humanos, solo entendemos lo que vemos, ¿no? Sí. Lo que pasa por nuestros sentidos, se dice, ¿no? Bueno, y entonces eso era un problema. ¿Cómo puede el ser humano llegar a conocer a Dios si no lo ve? Si no lo ha visto nunca. Solo ¿no? por fe. Entonces, bueno, pero estaban así las historias de lo que había hecho con el pueblo de Israel, sacándolo de la cautividad de Egipto y trayéndolo a una tierra
fértil y bella, donde lo estableció, ¿verdad? Tierra prometida, ¿no? Y en el trayecto, Dios en cierto modo se quiso materializar, ¿no? Para que el pueblo sintiera que estaba con él. Pero Dios no tiene cuerpo, no es materia, ¿no? Pero lo hizo mandándole a Moisés que construyera un arca donde pusiera las tablas de la ley y también un vaso de maná, el que caía, recuerdo cuando les alimentaba con el maná, caía del cielo, ¿verdad? Porque en el desierto no había donde sembrar ni cultivar nada. Bueno, bueno, y eso construía también una tienda de campaña especial. El pueblo pues vivía en tiendas de campaña y cuando se movían pues levantaban las tiendas de campaña para reconstruirlas en otro sitio. Se iba avanzando, ¿no? Porque eran cantidad de gente, ¿no? No es fácil viajar con toda una población, ¿verdad? Sí, tan grande. Sí. Bueno, y esa tienda de campaña y lo que estaba escondido dentro era como el templo móvil para el pueblo. Templo móvil que iba con ellos, ¿no? Pero era, ya desde entonces entiendo que era la señal de la presencia de Dios entre ellos. Es algo material, es símbolo de Dios. ¿No? Pero ahí no se ve la cara de Dios ni nada de eso, nada. ¿no? Pero sí, eso era. Llegan a Jerusalén, llegan a la tierra prometida. Primero pasaron varios años que solo la misma tienda de campaña en casa de Obededón, hoy se menciona, creo que era un sumo sacerdote de la época. Ahí, pero no estaba en Jerusalén, sino en otro sitio, en Edom, creo. No sé. Bueno, pero ahí sentía el pueblo que estaba el arca, estaba Dios con ellos. Cuando tenían que hacer la batalla con algún pueblo que los quería atacar y destruir, sacaban y iban con el arca de la alianza, ¿no? Diciendo, Dios viene aquí con nosotros, les daba valor y vencían. Sí. Bueno, o sea, Dios simbólicamente estaba entre ellos, pero eso es insuficiente. Y Dios pensó, y ya de principio había pensado, por supuesto, que llegaría un tiempo en que haría un templo viviente, ¿no? Pues estaría en una persona humana, que Dios estaría en medio de su pueblo, pero como una persona viviente. Sí. Jesucristo, ese Jesucristo. Es Dios con nosotros, es Dios en el mundo, pero aquí sí plenamente visible ya material, tangible, palpable. Sí, palpable, y que se le oía su palabra, ¿verdad? Sí. Que se le podía preguntar y decirle, mire, pues, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo el otro? ¿Verdad? Eso, o sea, por eso el paso el simbolismo del templo de Jerusalén a el cuerpo de Jesús, pues es lógico, ¿verdad? Sí. Es lógico. Sí. O sea, desde entonces, claro, en aquel momento del que habla el Evangelio, el templo de Jerusalén iba a quedar ya inutilizado. Ya la presencia de Dios no estaba en él, ¿no? Y por eso este gesto de Jesús demuestra eso. Es decir, miren, ya Dios no está en ese templo, ¿no? Porque ustedes lo han profanado, ¿no? Lo han profanado y ya no está en ese templo. Y ese templo se va a destruir, como efectivamente se destruyó. Unos 20 años, o unos 30 años tal vez, entre 20 y 30, después de la muerte de Jesús, el templo de Jerusalén fue destruido totalmente por los romanos, porque hubo en esa época mucho levantamiento de los judíos y contra Roma, contra los dominadores, ¿no? Y ellos, bien enojados, pues vinieron y dijeron, aquí hay que acabar no solo con el templo, sino con Jerusalén entera. La destruyeron, o sea, se destruyó. Pues no fue Dios, sino los romanos. Sí. Pero ya Dios no estaba en ese templo.
Ya Dios estaba en la persona de Jesucristo. Ujú. Y ahora estos señores, bueno, ya estaba la trama, o comenzaba por lo menos la trama de las autoridades religiosas contra Jesús. Sí. Querían destruirlo, matarlo. Destruir. Pues entonces dice, destruyanlo, sí. Pero al tercer Pero día puedes decía, resucitar, lo construiré. lo reconstruiré Ujú. el tercer día. Eso es. Sí. Bueno, yo preguntaría ahora, ¿y qué actualización podemos hacer de esto? ¿No? Para que ese mensaje lo comentemos ahora refiriéndose a esto mismo, ¿verdad? A que la presencia de Dios entre nosotros ya no es un templo maravilloso. Dicen que era una de las maravillas del mundo, las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Sí. De la antigüedad, ese templo, ¿verdad? Ujú. Pero eso es material. Sí. Y ya no estando Dios ahí, porque lo habían sacado de ahí, Ujú. básicamente lo habían sacado de Sí, ahí, ya. ¿no? Entonces estaba de una manera más perfecta en Jesús, ¿no? Bueno, Ujú. pero aquí hay algo más, algo que nos acerca más al hecho, ¿no? Ujú. Porque Jesús está entre nosotros, Sí. Amén. en nuestros templos, ¿no? Sí. Pero también está en nosotros, ¿no? Ujú. Somos templo de Dios. Amén. Es San Pablo, ¿verdad? Sí. Sí, somos templo de Dios. Entonces, esa presencia de Jesús en nosotros le puede pasar lo que al templo de Jerusalén, ¿no? Sí. Se ¿verdad? puede llegar a destruir. Se Sí. puede destruir. Sí, con todas las cosas, digamos, que ahora está en este mundo, tanto bombardeo, nosotros tenemos que cuidarnos mucho, cuidarnos y cuidar a nuestro prójimo, porque eso es lo que nos manda Dios, a cuidarnos tanto nosotros como a las personas que tenemos cerca a nuestro prójimo, porque somos templo del Espíritu Santo, y si no, así como dice la lectura, nos vamos a destruir. Nos vamos a destruir, así como quedó Jerusalén, y no vamos a permitir de que Dios habite en nosotros, sino que como lo sacaron de Jerusalén, así lo vamos a sacar nosotros si seguimos actuando de una manera indiferente hacia los demás. Pero me llama algo la atención también que dice en el Evangelio que cuando Jesús dice que lo va a destruir y lo va a levantar en 3 días. También Jesús, creo que en este tiempo de Cuaresma, si nosotros dejamos actuar a Dios en nuestras vidas, Él nos va a reconstruir nuevamente. Y creo que esa es una de las mayores invitaciones del Evangelio. Sí, sí. Este templo nuestro es destructible, Sí. pero también reconstructible. Reconstructible. Ajá. Sí, Reconstruir. Sí. Bueno, pues casi sin darnos cuenta, todos nos podemos convertir en verdaderos vendedores y cambistas, ¿no? Respecto de nuestro propio templo, ¿no? ujú, Que no saben vivir sino buscando su propio interés. ujú, Ese es el problema de fondo en el templo de Jerusalén. Los sacerdotes judíos, escribas y fariseos y saduceos, todos aquellos grupos de poder y al mismo tiempo religiosos, pues habían visto que el templo era un posible negocio, ujú, Sí. ¿no? Sí. Y algunos ahora también están viendo eso, ¿no? ujú. Que la religión, ¿no? Es un Es un posible negocio. negocio, ¿no? Trae lucro. Sí, ¿verdad? Y por eso han proliferado Ujú, enormemente las iglesias que llaman evangélicas, ¿no? ujú, No voy a decir que todas sean eso, ujú. pero hay muchas que sí, Sí. que son un verdadero negocio. Ujú, Sí. Entonces, de ahí han sacado a Jesús, ¿no? ujú. Propiamente. Lo han sacado, no está ahí, ¿no? Pues ¿cómo va a estar donde es un negocio simplemente? Ujú. Que no hay. ¿Y en qué se vería la presencia de Jesús en ese caso? En nosotros, en los grupos cristianos. ¿En qué estaría
¿En qué se demostraría que está o que no está, si quieren? Jesús, el Dios hecho hombre. En las obras, ¿no? En las obras de... Si se hace lo que encontró Jesús ahí en el templo, que aquello era simplemente un negocio. Bueno, hay varias maneras como eso se puede hacer. Sí. Armando ahí el negocio alrededor del templo, de la iglesia, ¿no? O también, de otra forma, más cercana a nosotros, ¿no? Tomando el cristianismo solo como una cosa muy de interés personal, pero material, económico, para nosotros. Hay bastante gente así, en todas las iglesias, en la iglesia católica también, la razón de que les interese la iglesia, ¿no? Es que ahí está Dios cerca y que entonces se acuden a Dios, que es todopoderoso. Por eso insisten mucho en lo de todopoderoso, ¿no? Sí. Y lamentablemente también muchos grupos y movimientos en la iglesia insisten demasiado en el todopoderoso. Dale que le das con el todopoderoso, ¿no? Con el todopoderoso. Y sí, porque si es todopoderoso y es bueno, como supuestamente se piensa, Dios es bueno, ¿no? Sí. Y misericordioso. Todo. Bueno, pues me va a dar todo lo que le pida, ¿no? Es como un interés. Es como un interés. Yo te doy esto, yo te ofrezco este servicio, pero a cambio estoy esperando algo. Entonces, quizás en eso, más que todo, es que ahora se ve que ya no está Dios ahí, que ya salió de ese templo, porque todos buscamos nuestro propio interés, nuestro propio beneficio, y el sentirnos bien con nosotros y el no preocuparnos por los demás. Y cuidado, eso les puede pasar a todos. A todos. Nos puede pasar a nosotros también. Sí. ¿No? Sí, ¿verdad? Kevin. Abonando lo que dice Graciela, yo solo comentaba hace un momento de que al final, como le decía, que cada quien estaba dividido en ese momento. Entonces, quieras o no, incluso dentro de nuestra misma iglesia, aquí en nuestra parroquia, ¿verdad? No lo podemos ver, muchas veces no nos llevamos mucho con todos, ¿verdad? O cada quien está como que su mini iglesita, su mini grupo, ¿verdad? Mini grupo y mini todo. Entonces, posiblemente esté todo, ¿verdad? Estructurado, pero internamente está cada quien por su lado. Sí. Bueno, hay peligro, ¿verdad? Y hay que estar alerta, no vaya a ser que estemos convirtiendo el mundo en un gran mercado donde todo se compra y se vende. Y corremos el riesgo de vivir incluso la relación con Dios de manera mercantil. Sí. Hemos de hacer de nuestras comunidades cristianas un espacio donde todos nos podamos sentir en la casa del Padre. Una casa acogedora y cálida, donde a nadie se le cierren las puertas, donde a nadie se excluya ni discrimine. Una casa donde aprendamos a escuchar el sufrimiento de los hijos más desvalidos de Dios y no solo nuestros propios intereses. Una casa donde podemos invocar a Dios como Padre porque nos sentimos sus hijos e hijas y buscamos vivir como hermanos y hermanas. Amén. Y esa casa nuestra es la extensión de la presencia de Dios en el mundo. Y lo positivo es que tenemos que buscar que nuestro cristianismo consista de veras en Cristo. Amén. En que su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar sean los nuestros. Amén. Amén. Sí. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Sí. Bueno, y Dios quiere estar con nosotros y ha hecho todo lo posible por construir un templo indestructible que es Jesús. Sí. Bueno, pues la señal inequívoca de que estamos nosotros con Dios y Dios con nosotros es si estamos con Jesús.
Amén. Si pensamos como Él, si estamos de veras actuando como Él nos enseñó a actuar, ¿no? Si continuamos de veras su proyecto, ¿no? Eso que llamaba Él el reinado de mi Padre, de Dios. Si continuamos eso. Bien, creo que se nos está acabando ya el tiempo. Si quisieran decir como unas frases de despedida, Kevin. Nada más, Padre, bueno, agradecer la oportunidad de estar acá en la radio, compartiendo, reflexionando el Evangelio del día y quizás hacer el llamado, ¿verdad? O la invitación que en este tiempo de Cuaresma vivamos a plenitud todo lo que Jesús nos está regalando principalmente. Sí. Graciela, sí. Sí, solamente agradecerle, ¿verdad? Y invitarlos a todos a que en este tiempo de Cuaresma pues podamos imitar a Cristo, tener en el centro de nuestro corazón a Cristo y imitar, así como decía usted, Padre, a Jesús, ver y hacer lo que Él hacía para continuar su proyecto. Muy bien, y que lleven esto que aquí estamos aprendiendo a su grupo, a sus hogares, a su grupo también. En este caso, Cristo Joven, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. Viva Cristo Joven. Viva. Pues. Bueno, pues hemos terminado este tema de radiantes. Se nos acabó el tiempo. Les agradecemos su atención. Escuchaste La Buena Nueva de hoy con el Padre Xavier Aguilar. Esperamos haya sido de bendición en tu vida esta reflexión del Evangelio y te invitamos a escuchar la próxima meditación. Radio Monte Tabor, comparte lo bueno. Comparte lo bueno.